Hola chicos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra primera clase de este año, correspondiente a la primera clase del tercer corte. En este tercer corte nosotros vamos a trabajar o vamos a conocer sobre los elementos pasivos que son dispositivos o son elementos presentes en los circuitos eléctricos, al igual que los resistores o resistencia, ¿verdad? Pero a diferencia de la resistencia, estos elementos son elementos que almacenan energía. Es decir, la resistencia, sabemos que ella disipa energía en forma de calor, ella no almacena energía. Es decir, toda la energía que está presente en una resistencia, pues ella la disipa en forma de calor. En estos elementos que vamos a estudiar, que es la bobina y el condensador, estos elementos pues no disipan energía, sino que la almacenan en forma de campo eléctrico, ¿ok? Ellos igualmente son dispositivos o son elementos pasivos que ellos trabajan con corriente y con tensión, pero son elementos que logran o por su capacidad de dispositivo, ellos, su propiedad es que ellos almacenan energía en forma de campo magnético. Ellos toman una carga y después una descarga, es decir, al momento de la energía entrar, ¿verdad? Que recordamos que energía es voltaje por corriente, al momento de ellos presenciar un voltaje o una corriente para generar energía, esa energía ellos, digamos que la mantienen durante cierto tiempo, depende de la capacidad de la potencia que esté tomando el elemento, y la almacenan en forma de campo magnético. Entonces ellos tienen lo que llamamos una carga y una descarga, ¿verdad? En un lapso de tiempo establecido. Para ello nosotros vamos a compartir pantalla para explicarles entonces los conceptos básicos, ¿verdad? De lo que es estos dispositivos elementos de dispositivos almacenadores de energía, que son elementos presentes en los circuitos eléctricos, al igual que la resistencia. ¿Okay? Igual que o sea, siguen obviamente teniendo en conjunto con las fuentes tanto de voltaje como de corriente, pero entonces ellos también son elementos pasivos, no son elementos activos como los elementos de voltaje y corriente, es decir, las fuentes, que son las que suministran energía al sistema. Entonces, bueno, dispositivos eléctricos almacenadores de energía, lo que conocemos como capacitor e inductor. ¿Okay? Primeramente, ¿qué son los capacitores? ¿Cómo funcionan? Los capacitores, ¿verdad? Son dispositivos que almacenan energía o almacenan carga eléctrica, que es lo mismo como ya les venía diciendo. Un capacitor está formado por dos placas metálicas o armaduras paralelas. ¿Okay? Si logran observar acá, en los dibujitos que tenemos aquí al lado, ¿verdad? En los tres casos, según el modelo, digamos, para efectos de circuito, obviamente en la realidad tienen diferentes formas. Los condensadores, no se los traje acá para mostrar, ustedes pueden, si están interesados, buscar las formas en internet. ¿Cómo son en física? A veces son unas bombonitas, como unos tamborcitos, a veces son planitos, depende de lo que se requiera hacer. En este caso tenemos lo que es un capacitor fijo, como este que tenemos aquí, como nos dice, un capacitor que está formado por dos placas metálicas o armaduras paralelas. Aquí, bueno, digamos que se logra o se establece dibujarlo de esta manera para indicar, eh, digamos, cómo es de forma física un condensador. ¿Ok? En este caso también tenemos un condensador polarizado, es decir, polarizado cuando tenemos una tensión, ¿verdad? Induciendo hacia él, entonces se reconoce en la figura de circuitos eléctricos como la parte positiva es la placa o digamos la rayita que está recta y la parte negativa pues es la que está curva. A eso lo llamamos cuando nos referimos a un capacitor polarizado, cuando está teniendo una inducción de tensión. ¿Ok? Y el capacitor variable, pues es un capacitor que ellos tienen la propiedad de poder ajustar su capacidad en faradios, porque ellos vienen dados su unidad en faradios, ya lo vamos a explicar. Entonces ellos pueden regular la capacidad de su, del elemento con la capacidad, es decir, tantos faradios pueden aumentar o disminuir según la necesidad del circuito. Entonces, pues se le llama capacitor variable. Entonces, de la misma superficie, está formado por dos placas metálicas o armaduras paralelas de la misma superficie y encaradas, es decir, una frente a otra, como les decía, separadas por una lámina no conductora o dieléctrico. Ella internamente, entre estas dos rayitas, digámoslo de esa manera, ellos tienen una lámina no conductora, ¿verdad?
o un dieléctrico. ¿Para qué es esto? Pues obviamente para que esas dos placas, que obviamente conducen tensión, no vayan a provocar un cortocircuito. Entonces, por eso es que internamente el capacitor tiene entre esas placas que están paralelas, que están encaradas, una lámina dieléctrica para que no permita digamos, la unión o la conexión física de estas dos placas y pueda ocurrir con un cortocircuito. ¿Okay? Al conectar una de las placas a un generador, esta se carga e induce una carga de signo opuesto a la otra placa. Por eso es que cuando vemos acá, tenemos un capacitor polarizado. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que digamos, una placa va a estar en positivo y la otra se va a generar un signo contrario. Es lo que nos quiere decir esto acá. Esta carga induce una carga de signo opuesto a la otra placa. Por su parte, teniendo una de las placas cargadas negativamente, es decir, una carga Q negativa y la otra carga Q positiva, sus cargas son iguales y la carga neta del sistema es cero. Sin embargo, se dice que el capacitor se encuentra cargado con una carga Q. ¿Okay? Los capacitores se utilizan junto con las bobinas, lo que les hablaba, bobinas o inductores, también se le conoce como inductores, formando circuitos en resonancia en los radios y otros equipos electrónicos. Esas son, digamos, las aplicaciones de estos elementos, que ellos en conjunto pueden armar o formar circuitos de resonancia en las radios y otros equipos electrónicos pues, que usamos cotidianamente. Además, en los tendidos eléctricos se utilizan grandes capacitores para producir resonancia eléctrica en el cable y permitir la transmisión de potencia. ¿Okay? El condensador almacena carga eléctrica debido a la presencia de un campo eléctrico en su interior. Como les decía, el capacitor es un elemento almacenador de energía que almacena esa carga eléctrica en forma de campo magnético. ¿Okay? Cuando aumenta la diferencia de potencial en sus terminales, devolviéndola cuando ésta se disminuye. Es decir, cuando se le induce una tensión a ese capacitor, él empieza a generar un campo magnético que es la presencia de la carga que está almacenando. Entonces ella aumenta, ¿verdad? Una carga la va cargando, forma una onda donde tiene un pico máximo de energía almacenada y luego empieza a descender, es decir, a descargar. Entonces por eso es que dice que aumenta la diferencia potencial en sus terminales, devolviéndola cuando está disminuida. Matemáticamente se puede obtener que la carga almacenada por un condensador con capacidad C, así, capacitancia, digamos la unidad de la capacitancia, que es conectado a una diferencia potencial V1, V2. El condensador es un dispositivo formado por dos placas metálicas, como ya les decía, separadas por un aislante llamado dieléctrico, y un dieléctrico se conoce como aislante de un material que evita el paso de la corriente. ¿Okay? Ya se los he explicado. El condensador o capacitor, también conocido como capacitor, almacena energía en la forma de un campo y se llama capacitancia o capacidad a la cantidad de cargas eléctricas que es capaz de almacenar. ¿Okay? O sea, es decir, la carga eléctrica que este capacitor o condensador logra almacenar se le conoce como capacitancia. ¿Okay? Un capacitor es un elemento de un circuito pasivo, como ya les decía, así como una resistencia eléctrica, con la diferencia de que la resistencia, la energía que pasa a través de él, la disipa inmediatamente en forma de calor, mientras que el capacitor, pues la almacena en forma de campo magnético. Define la capacitancia C por medio de la relación corriente-tensión, es decir, la corriente en un capacitor va a ser igual al valor de esa capacitancia que presenta el condensador por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Es decir, lo que varía en el condensador, que no es constante, o sea, que no es un valor constante, sino que depende de la variación o depende del tiempo, es el voltaje, ¿ok? Donde, en este caso, partiendo de la ecuación, se dice que V e I, es decir, el voltaje y la corriente en ese capacitor, satisfacen las convenciones para un elemento pasivo, ¿ok? Acá podemos ver lo que es el símbolo eléctrico del capacitor, ¿verdad? Donde, al igual que un circuito resistivo, pues pasa una corriente a través de él, puede presentar una caída de tensión, obviamente, y aquí tenemos un capacitor, digamos, el símbolo utilizado para circuitos eléctricos. ¿Okay? Ahora bien, relaciones integrales tensión-corriente para el capacitor. Formalmente, la capacitancia es la razón entre la carga de la placa del capacitor y la diferencia de tensión entre dos placas. Es decir, la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje de ese capacitor. Para obtener la relación de corriente-tensión del capacitor, primero es necesario estudiar la relación entre la carga Q y la corriente I. Dicha relación viene dada por esta ecuación.
La corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿ok? Pero para encontrar esa carga Q, ¿verdad? De las placas, en el tiempo se deben integrar ambos lados de la ecuación. Perdón, se debe integrar sobre el tiempo anterior. Es decir, la carga va a ser igual, si te vamos a despejar e integramos, va a ser igual a la corriente, ¿verdad? Obviamente expresada en derivada, es decir, la integral de menos infinito hasta un tiempo t, es decir, en todo el rango de, digamos, de la recta, por la derivada del tiempo. ¿Okay? Esa corriente en la variación del tiempo. Como decía, tal cual como tenemos en la ecuación de arriba. Y es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo, entonces Q es igual a la integral de esa corriente, la variación de esa corriente. Utilizando el hecho de que Q es igual a C por B, si nosotros despejamos la ecuación que tenemos arriba, ¿verdad? Obtenemos, obtenemos la relación, obtenemos la relación corriente-tensión del capacitor. Suponiendo un capacitor lineal, podemos decir que no depende del valor de la tensión en el tiempo. Entonces, si integramos esa carga, vamos a decir entonces que si sustituimos, mejor dicho, CB es igual a la integral, ¿verdad? De la derivada de la corriente con respecto al tiempo, es decir, que es igual a Q, que es la expresión que tenemos acá arriba, entonces simplemente lo que hacemos es sustituir CB es igual a Q, pero ¿quién es Q? La integral de menos infinito a T por la derivada de esa corriente donde B, entonces si despejamos el valor de la tensión para ese capacitor, va a ser igual a 1 entre C, despejando B, de esa integral. ¿Okay? Y podemos obtener entonces la ecuación que queda como la tensión del capacitor, que va a ser igual a 1 entre C de la integral de un tiempo t sub 0, es decir, de un tiempo inicial donde el capacitor empieza a almacenar energía hasta un tiempo t establecido que nosotros queramos saber el voltaje en un tiempo establecido, bien sea a mitad, 3/4 partes o al final de ese almacenamiento de energía a través de la integral de esa corriente, ¿verdad? En el capacitor, más un voltaje inicial, es decir, un voltaje donde el capacitor empieza a obtener o almacenar esa energía. ¿Ok? Entonces, esa sería entonces nuestra ecuación para obtener lo que es el voltaje en un capacitor. Utilizando esta última ecuación, podemos graficar la relación voltaje o corriente voltaje del capacitor de esta manera. ¿Okay? Esta es otra forma de representar el resultado, ¿verdad? De I es igual a C por la derivada de voltaje con respecto al tiempo, va a ser igual a esta pendiente que tenemos aquí, que representa entonces la capacitancia de ese condensador. ¿Okay? Vamos a ver lo que es ahora almacenamiento de energía en el capacitor. Recordemos ya, pues les he dicho que el condensador es un dispositivo o un elemento de circuito que almacena energía. Vamos a hablar sobre esto. La energía almacenada en un condensador es energía potencial electrostática y por tanto está relacionada con la carga Q del capacitor y el voltaje entre las placas del condensador, las placas que les mencionaba anteriormente. Un condensador cargado almacena energía en el campo eléctrico entre sus placas. Es allí donde él almacena toda la energía que se le suministra por voltaje corriente. ¿Ok? A medida que el condensador se va cargando, va formando la curva de carga, el campo eléctrico se acumula en ella, ¿verdad? Y cuando el condensador cargado se desconecta de la batería, es decir, que ya no se le está induciendo ninguna tensión al condensador, su energía permanece en el campo en el espacio entre sus placas durante un tiempo establecido. ¿Okay? Es decir, una vez que se le deja de inducir tensión al condensador, entonces él no es que descargue inmediatamente, sino que entonces ese campo eléctrico que genera esa carga al inducirle tensión al condensador, se mantiene por un lapso de tiempo determinado según la capacidad del condensador y la capacidad de la energía que se le está induciendo al mismo. ¿Okay? Entonces, la potencia entregada a un capacitor está dada por voltaje igual a P igual a V por I. Era la misma potencia que nosotros conocemos hasta ahora. En este caso, va a ser igual a C, que es el capacitor, o la capacitancia del capacitor, por el voltaje, por la derivada de ese voltaje con respecto al tiempo. ¿Ok? Por otro lado, la energía almacenada en un capacitor es W, que representa, digamos, los vatios,
¿verdad? Del capacitor es igual a 1 entre 2, es decir, a la mitad de el valor de la capacitancia por el voltaje al cuadrado de ese capacitor dividido entre 2. O simplemente un medio del capacitor por el voltaje al cuadrado. Y su unidad viene dada en joules, la unidad de esa energía que se almacena. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Dice, calcula la energía almacenada en el capacitor de la figura y la energía que se disipa en el resistor en un intervalo de tiempo de 0 a 0,5 segundos. ¿Ok? Entonces, a ver. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Nos dice lo siguiente. Tenemos entonces un circuito, ¿verdad? Con una fuente alterna, este símbolo, digamos, esta curvita o esta gráfica, esta curva que está acá, esta senoide, representa lo que es una tensión alterna, ¿ok? Verá una tensión de voltaje. ¿Cómo sabemos que es de voltaje? Pues porque hasta ahora conocemos una tensión de voltaje que se establece como la simbología más menos. Y con esta curva, pues sabemos que es una tensión de voltaje alterna. Y pues el dato nos dice que es 100 seno de 2 pi t, es decir, una senoide. Entonces ya sabemos que es una tensión alterna, ¿verdad? Tenemos un voltaje establecido en paralelo con los elementos que están en el circuito. Tenemos una resistencia de 1 megaohmio y tenemos un capacitor de 20 microfarados. ¿Ok? Entonces, tenemos la parte positiva, como les decía, la línea recta, y la línea curva pues será nuestra parte negativa. De todas maneras, aquí el voltaje establece el positivo hacia arriba y el negativo hacia abajo. Entonces, esto es simplemente un circuito RC, es decir, un circuito resistivo capacitivo, es decir, resistencia y capacitancia. ¿Ok? Entonces, nos dice, calcula la energía almacenada en el capacitor. ¿Ok? ¿Cómo se calcula la energía almacenada en el capacitor? Acá tenemos la fórmula que nos dice que es un medio del capacitor por el voltaje cuadrado de ese capacitor. Pues simplemente lo que hacemos es sustituir y decimos un medio de qué? Del capacitor. El capacitor es 20 micros, que es 10 a la menos 6, por el voltaje al cuadrado. ¿Cuál es el voltaje? Pues evidentemente ella se va a comportar, o el capacitor se va a comportar tal cual como en los circuitos resistivos, con los elementos activos, es decir, todo lo que esté en paralelo a un voltaje, pues ese voltaje será el mismo. Todo lo que esté en serie a una corriente, pues la corriente en todos los elementos será la misma. Entonces, simplemente sustituimos y nos va a quedar que la energía almacenada va a ser igual a 0,1 por el seno al cuadrado. Evidentemente, el cuadrado que está acá es el cuadrado de toda la expresión. Se eleva al cuadrado tanto el 100 como el seno. Sería 0,1 seno al cuadrado de 2 pi t en joules. Como les decía, su unidad viene dada en joules. Esa sería la energía almacenada en el capacitor. ¿Cómo sabemos entonces cuál es la energía exacta? Pues simplemente es una expresión, como lo dice acá, de seno que va a depender del tiempo. Es decir, a cualquier tiempo que nosotros coloquemos acá, nos va a dar una energía que estaría almacenando ese capacitor. ¿Okay? Entonces, luego nos dice, la energía que disipa el resistor en un tiempo establecido. Recordemos que la energía en el resistor, ya les decía que sí se disipa en forma de calor. ¿Okay? Entonces, por eso decimos que podemos calcular la potencia disipada en el resistor. En términos de corriente, sabemos que I es igual a voltaje entre resistencia, ¿cierto? Si nosotros calculamos la corriente en ese aquí está al revés. Esto es IR y esto es IR y esto es IC. Ok. Entonces, la corriente en IR va a ser igual a el voltaje entre resistencia, que es el voltaje 100 seno de 2 pi entre 1 por 10 a la 6, ¿verdad? Que es mega. Esto me da 1 por 10 a la menos 4 seno de 2 pi t. ¿Ok? Entonces, así podemos decir que la energía en el resistor, en el intervalo de 0 a 0,5 segundos de esa potencia, ¿verdad? Va a ser igual a de la integral de 0 a 0,5 de la potencia. ¿Y cuánto es la potencia? 1 por 10 a la menos 2, claro. Recordemos que potencia en un resistor es igual, no se lo coloqué acá, pero bueno, se lo voy a hacer mención, ustedes ya lo conocen, se lo hemos dado en las clases anteriores. Potencia en un resistor es igual a I cuadrado por R o V cuadrado entre R. En este caso, como obtuvimos la corriente, entonces la potencia, es decir, PR, va a ser igual a
el valor que tenemos acá va a ser igual a I cuadrado, ¿quién es I? Pues el valor que acabamos de obtener aquí, I al cuadrado, ¿verdad? Por R. Por eso es que me queda acá 10 a la menos 4, porque es al cuadrado, por el valor de R, que es 1 por 10 a la 6. Entonces, esa integral nos quedaría de esa forma. ¿Ok? Simplemente, esa integral se resuelve, ¿verdad? Esta integral que está acá nos va a quedar 1 por 10 a la menos 2 fuera del integral como constante por la integral del seno al cuadrado de 2 pi t. Se los dejo como tarea a ustedes para que resuelvan entonces esa integral, es una integral directa por tabla, lo que hacen es resolverla y pues sustituyen el valor del tiempo, ¿verdad? Donde corresponde, que es la t, y van a obtener un valor exacto para el valor de la energía disipada por el resistor. Ok, circuitos en serie y en paralelo. Los elementos de condensadores e inductores, como elemento pasivo, también se pueden hacer combinaciones tanto en serie como en paralelo, al igual que el resistor. En el caso del capacitor, ellos, para hacer en comparación, voy a ponerlo en comparación con la resistencia, ellos, cuando están en serie, se combinan matemáticamente como las resistencias en paralelo. Y cuando ellos están en paralelo, como dice acá, pues se combinan como las resistencias en sí. ¿Okay? Es decir, se suman algebraicamente cada uno de esos capacitores. Entonces, como manera de recordar, cuando hablamos del capacitor, el capacitor, para combinarlo tanto en serie como en paralelo, es lo contrario a la resistencia. Es decir, cuando el capacitor está en serie, pues lo voy a sumar como si estuvieran en paralelo, y si cuando están en paralelo, pues lo voy a sumar como si estuvieran en serie. Recordando acá la fórmula de un elemento en paralelo, pues sería en este caso, el capacitor equivalente va a ser igual a 1 entre el inverso, la sumatoria algebraica del inverso de cada uno de sus capacitores. ¿Ok? Y en el caso de los resistores en paralelo, pues se van a sumar como si estuvieran en serie. Se suman cada uno de ellos, tal cual como la resistencia serie. ¿Okay? Esa es una forma de recordar entonces cómo se combinan tanto los capacitores como los inductores en paralelo y en serie. Ahora los inductores. Los inductores, como otro elemento pasivo, o bobina también conocido, es un elemento pasivo de un circuito eléctrico que debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. Es decir, tanto el capacitor como la bobina son elementos pasivos presentes en circuitos eléctricos que almacenan energía en forma de campo magnético. Es decir, al inducir en este caso una corriente a la bobina, ella no la va a desechar o disipar de forma inmediata su energía, sino que la va a almacenar y va a generar una curva donde va a existir un punto máximo de almacenamiento de energía y ahí empieza un proceso de descarga durante un tiempo establecido. ¿Okay? Un inductor está constituido usualmente por una cabeza hueca de una bobina de conductor, típicamente alambre o hilo de cobre esmaltado. Esto se hace, pues, obviamente para conducir y poder generar el campo magnético en su embobinado. Imagínense ustedes un carrete de hilo, ¿verdad? Enrollado con este tipo de alambre o cobre esmaltado, ¿verdad? ¿Para qué se hace eso? Pues para cuando, recordemos que ese es un elemento conductivo. Entonces, cuando se le induce tensión, se le induce corriente a la bobina, por ser un elemento conductivo enrollado de esa forma, pues va a generar un campo magnético entre sus hilos o entre su enrollamiento, ¿verdad? Que es el que nos permite entonces hacer o generar que almacene esa energía. ¿Okay? Existen inductores con núcleo de aire o con núcleo de un material ferroso para incrementar su capacidad de magnetismo. ¿Ok? Imagínense ustedes una bobina, ¿verdad? Que tiene un núcleo, que es lo que dice ahí, existen núcleos de aire o con núcleo de un material, es decir, podemos tener bobinas donde el centro, digamos que este es el enrollamiento en toda esta parte, y el centro de esa bobina puede ser hueca, es decir, se puede ver a través de ella, pues. Allí se produce un campo magnético, también puede ser de un material ferroso, ¿para qué? Para hacer la conducción de ese enrollamiento en la bobina, ¿ok? Los inductores pueden estar también constituidos en circuitos integrados, usando el mismo proceso utilizado para realizar los microprocesadores. Acá les muestro entonces cómo sería, digamos, de forma gráfica las bobinas, ¿ok? Físicamente, ustedes podrían buscarlas, ya les expliqué más o menos cómo es. Hay muchas formas de bobinas según la aplicación a la cual se le quiera dar.
ustedes pueden buscarlas para que puedan pues, ver físicamente. Hay bobinas desde bobinas pequeñitas a bobinas industriales enormes, bueno, del tamaño de una casa, de la altura. Son muy grandes. Ustedes pueden, si están interesados, pueden buscar. De todas maneras, acá, para efectos de circuitos eléctricos, ¿cómo se dibuja o cómo conocemos gráficamente una bobina o un inductor? Nosotros vamos a trabajar con este tipo de bobina, la primerita, porque digamos que es la más, es la sencilla, ¿verdad? Lo que queremos representar, la bobina como tal. ¿Ok? Más nada, eso es todo. Entonces, si sabemos entonces que la bobina es un elemento que almacena energía en forma de campo eléctrico, ¿verdad? Perdón, campo magnético, cuando aumenta la corriente, ¿verdad? En ella, cuando aumenta esa intensidad de corriente, devolviéndola, esta se disminuye. Pasa tal cual como la tensión en el capacitor. ¿Ok? Se le induce una corriente a la bobina, ¿verdad? Ella aumenta su intensidad de corriente y esa intensidad de corriente, digamos que la devuelve o la regresa al circuito cuando disminuye esa intensidad. La inductancia es la propiedad de un dispositivo eléctrico que hace que el paso de una corriente eléctrica variable con el tiempo produzca un voltaje a través del río. Se mide en Henry, es la unidad de la bobina o de inductor. Esta constante de proporcionalidad se conoce como inductancia y se simboliza con la letra L. La capacitancia la simbolizábamos con la letra C y la bobina se simboliza con la letra L. Entonces, la tensión en una bobina va a ser igual a L. ¿Quién es L? Pues el valor de la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Obsérvense que la diferencia en la bobina y el capacitor es la variación del elemento presente en él. Es decir, en el capacitor lo que genera lo que varía con respecto al tiempo es la tensión que se le induce. ¿Ok? Y en la bobina lo que varía con respecto al tiempo es la corriente que se induce a ese inductor o a esa bobina. Esa es la diferencia entre ellos dos. ¿Ok? Y entonces, bueno, acá tenemos el símbolo eléctrico de la bobina, donde por ella fluye una corriente, tal cual como una resistencia, tenemos el valor de ella y un voltaje establecido en sus terminales. La bobina no es como el capacitor, es decir, ella no presenta, digamos, polaridad específica. Ella es como la bobina, pues, pero como la resistencia. Ella, la polaridad se le puede asignar según la necesidad de evaluación del circuito que estemos trabajando. El capacitor, ¿verdad? A menos que se diga lo contrario, establece que la patica recta es la parte positiva y la patica curva es la parte negativa. Siempre va a ser así, a menos que no se establezca en el circuito y las dos líneas estén rectas y pues se pudiese entonces establecer de forma arbitraria la polaridad en el capacitor. En este caso, en la bobina, pues resulta como la resistencia, que la polaridad se la puede establecer según la necesidad de desarrollo del circuito. ¿Okay? Relaciones integrales tensión-corriente del inductor. En una inductancia, la corriente no puede cambiar instantáneamente, como ya les decía. La corriente es un inductor, en términos de voltaje, a través de él puede determinarse de esta forma. La corriente I de T es una corriente que va a depender del tiempo, va a ser igual a 1 entre L. Aquí simplemente me ahorré el desglose que ya les expliqué anteriormente para el capacitor, donde teníamos un despeje que el voltaje del capacitor era 1 entre C, en este caso de la corriente en la bobina es 1 entre L. En un tiempo T sub 0, AT, es decir, un tiempo donde inicia esa carga o ese almacenamiento de energía, hasta un tiempo T que establece o el valor final o el valor que uno quiera conocer de esa corriente en un determinado tiempo del capacitor, ¿verdad? Por el voltaje con respecto al tiempo más la corriente inicial de esa bobina. Ese es el valor entonces para obtener el valor de la corriente en una inductancia. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, si se sabe que la tensión en un inductor de 2 Henry, que está acá, corresponde a 6 coseno de 5t, es decir, la tensión en ese inductor, determine la corriente del inductor resultante en un tiempo t igual a menos pi medios igual a 1 ampere. ¿Okay? Entonces, nos dicen calcular la corriente en ese inductor, ¿verdad? En un tiempo establecido y nos dan el valor de corriente inicial
para ese tiempo. Entonces, decimos que la corriente es igual a un medio de t sub 0 a t de 6 coseno de 5t diferencial de t más la corriente inicial en ese inductor. Entonces va a ser, sacamos la fórmula y va a ser 6, lo sacamos fuera, 6 entre 2, pues hacemos, bueno, de una vez aquí está resuelta la integral. La integral del coseno de 5t es 1 entre 5 seno de 5t. Si lo sacamos afuera y sacamos el 6, entonces nos va a quedar 3 quintos de qué? Del seno de 5t evaluado entre sub 0 a t más la corriente entre sub 0. Eso va a ser entonces igual a, evaluando, recordemos que debemos evaluar el de arriba menos el de abajo, va a ser igual a 0,6, que es la división entre 3 quintos, del seno de 5t, y evaluamos la t, el t que está acá, de 5t obviamente. Si aquí, por ejemplo, estuviese establecido un t sub 1, pues será 0,65 de t sub 1. Pero en este caso estamos evaluando t, pues se quedará como t. Menos el de abajo, es menos 0,6 nuevamente del seno de 5 evaluado en t sub 0, ¿verdad? Más, pues la corriente en t sub 0. Entonces, la corriente es un amperio, ¿verdad? En T igual menos pi medio, establecido acá en el ejercicio. Entonces vamos a identificar a T sub 0 como menos pi medio y ahí de T sub 0 como un amperio. ¿Ok? Entonces decimos que va a ser igual a 0,65T menos 0,6 seno de 5 por el valor de T sub 0, que en este caso es pi medio, más y de T sub 0, que es igual a 1. ¿Okay? Entonces eso me va a quedar como 0,6 seno de 5t más 1,6 amperes. Ahora vamos a hablar lo que es el almacenamiento de energía en estos inductores. Pues la potencia absorbida ya sabemos que está dada y que sabemos que viene dada por el voltaje por la corriente. ¿Verdad? Entonces la potencia en un inductor, la potencia en un inductor va a ser igual a el valor de esa bobina por la corriente en esa bobina, por la derivada de la corriente con respecto al tiempo en esa bobina. Entonces la energía almacenada en ese inductor que se encuentra en el campo magnético se determina mediante omega sub L de T, ¿verdad? Va a ser igual a un medio de ese valor de inductancia por el valor de la corriente elevada al cuadrado. Así se va a determinar entonces la energía almacenada en la bobina. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Nos dice, determine la máxima energía almacenada en un inductor, ¿verdad? De la figura y calcule la energía que se disipa en el resistor durante el tiempo que la energía se almacena en el inductor y luego se recupera del mismo. ¿Okay? Permítame acá que creo que se corrió un poco esto. Ok. Entonces, tenemos un circuito, en este caso RL. RL, ¿por qué? Porque tenemos un resistor, una resistencia combinada con una bobina. Y tenemos una fuente de corriente, pero si se dan cuenta es alterna, es senoidal. De hecho, el dato nos dice que es una tensión senoidal, donde es 12 seno de pi sexto de t y está dado en amperios. ¿Okay? Entonces, ese es el valor de la corriente de esta fuente alterna que suministra corriente tanto al resistor como a la bobina. ¿Ya? Entonces, nos dicen, determine la máxima energía almacenada en el inductor de la figura y calcule la energía que se disipa en el resistor. Primero, vamos a ver la energía que almacena el inductor. Con la fórmula anterior, mencionada en la diapositiva anterior, que es esta, omega L de T igual a un medio de L, que es el valor de la inductancia, por el valor de la corriente elevado al cuadrado, pues hacemos uso de esa expresión y decimos que 1 entre 2 por 3, ¿verdad? Por el seno ya, aquí imagino que fue un error, esto fue simplemente un error permítame corregir, de transcripción realmente. Esto aquí no es entre 2 por 3, sino aquí por 3, que es el valor, de la inductancia.
¿Ok? Listo. Entonces quedaría así. Un medio, ¿verdad? Que es el valor que está aquí por L. ¿Cuánto vale L? Vale 3 henrios por el valor de qué? De la corriente elevada al cuadrado. ¿Cuánto es la corriente que pasa por esa bobina? Obviamente esta es una corriente que está conectada en serie, ¿verdad? Y va a pasar por todos los elementos que están conectados en serie. Obviamente que la corriente es la misma. Va a ser entonces igual a 12 seno de pi sextos. Será entonces 12 seno de pi sextos. Ay, caramba, aquí hubo un error, no sé, me imagino que al momento de hacer la fórmula hubo un problema acá. Sí, pero los cálculos sí que sé que están. Sería 12 por el seno de pi sexto de t elevado al cuadrado. ¿Ok? Resolviendo toda esa expresión, me va a quedar 216 seno al cuadrado de pi sexto. Recordemos que el cuadrado que tenemos acá va directamente a la senoide, no al argumento de la senoide, ¿ok? Es diferente. Entonces, cuando vayan a hacer el cálculo, tienen que estar pendientes que este argumento no lo van a expresar al cuadrado. Quien está al cuadrado es el seno, es decir, toda esta expresión está elevada al cuadrado, tanto el 12 como el seno, más no el argumento de la expresión, ¿ya? Entonces, resolviendo todo esto, que sería 1 por 3 entre 2, por 12 que está elevado al cuadrado, eso va a ser igual a 216 seno al cuadrado de pi sexto de t. ¿Se dan cuenta? El argumento pues queda igual. Y esta expresión viene dada también en joules. Recordamos que la energía viene dada en joules. Entonces, ese sería el valor de la energía máxima. Ese es el valor en función del tiempo de la energía almacenada. Recuerden que les decía que la energía que se almacena en un inductor o en un capacitor, ella tiene un inicio de carga y ella genera una curva como una senoide o una parábola, vamos a verlo así, donde tiene un punto máximo, ¿verdad? De energía almacenada. Y entonces ahí ella empieza a descender, es decir, empieza a descargar. Entonces, ¿cuál es el punto máximo de esa energía almacenada? Pues el pico más alto de esa curva, que viene siendo que la amplitud de la curva, recordemos la curva del seno y la del coseno, ¿ok? Entonces, ese punto máximo de la curva, de esa senoide o de ese almacenamiento de energía, va a ser entonces mi energía máxima, porque es el punto máximo que alcanza esa bobina de almacenar energía, porque ya a partir de allí entonces empieza a descargarse nuevamente, empieza a descender esa curva. Entonces, ¿quién es la amplitud? Si nosotros recordamos, ¿verdad? Hacemos memoria de las curvas, tanto el seno y del coseno, recordemos que ellas tienen un punto máximo, ¿verdad? Un pico máximo y un pico mínimo. ¿Qué representa ese pico máximo y ese pico mínimo? Pues la amplitud de la senoide. En este caso, la amplitud de mi expresión es 216. Entonces, como yo sé que esa es mi amplitud máxima de esa senoide, pues yo tengo que obtener o buscar el valor en qué tiempo, ¿verdad? Ella es 216 joules. Es decir, cuando mi senoide, para este efecto, ¿verdad? Cuando esto se hace 1, para que esto sea 216 por 1, que sería entonces mi energía máxima almacenada, que es la que me están pidiendo. Entonces, cuando el seno de pi sexto se hace 1, pues vamos a ver. La energía alcanzada por el inductor es de 216 joules, que es la energía máxima, en un tiempo de 3 segundos. ¿Por qué de 3 segundos? Porque si nosotros colocamos acá un 3, ¿verdad? Y hacemos división con el 6, nos va a quedar seno de pi medios. Y recordemos que el seno de pi medios, según su gráfica, es igual a 1. Entonces, como entonces es igual a 1, es cuando me da la amplitud máxima, que es de 216, pues entonces podemos decir que la energía máxima de 216 es 216 y la alcanza en un tiempo establecido de 3 segundos. ¿Ok? Así podemos tener entonces cuál es la energía máxima almacenada en ese inductor. Ahora bien, para la energía disipada en el resistor, ¿verdad? Como ella sí la disipa de forma inmediata, en forma de calor, el resistor vale 0,1 ohmios, entonces, recordemos que la potencia, les decía anteriormente, que es igual a I cuadrado por R, la potencia en un resistor, entonces va a ser igual a I. ¿Cuál es la corriente que pasa por ese resistor? Pues sigue siendo la misma de 12 seno de pi sexto, ¿cierto? Entonces va a ser esa expresión elevada al cuadrado por 0,1, que es el valor de la resistencia a la cual estamos hallando esa potencia. Obteniendo un resultado entonces de 14,4 seno al cuadrado de pi sexto de t. ¿Okay?
la potencia viene dada en vatios, la energía viene dada en joules y la potencia viene dada en vatios. Entonces, después de alcanzar su valor máximo en t igual 3 segundos, la energía sale por completo del inductor. Después de ese tiempo. Entonces, la energía almacenada en el inductor, si la alcanza al máximo en 3 segundos, pues va a terminar de su descarga en 6 segundos. Por eso se establece entonces que la energía en ese resistor va a ser igual de 0, que es cuando inicia, porque recordemos que como dice el ejercicio, dice, la energía que se disipa en el resistor durante el tiempo que esa energía se almacena en el inductor, el tiempo en que se almacena, o sea, es decir, el tiempo completo en que se almacena y se revuelve a recuperar de esa energía almacenada, es decir, donde inicia y donde finaliza esa carga almacenada. Entonces, si el punto máximo de esa curva es de 3 segundos en el tiempo, que es de 216 segundos, entonces en ese punto ya va a empezar a descender la curva, entonces yo puedo decir que de 0 a 3, entonces de 0 a 6 es el tiempo en que ella carga, empieza a cargar y descarga esa energía almacenada. Entonces la energía en el resistor va a ser igual de 0 a 6 segundos de esa potencia que acabamos de calcular, que será entonces igual a la integral de 0 a 6 de 14,4 seno al cuadrado de pi sexto de t, diferencial de t. Resolviendo esa integral, nos va a quedar entonces una energía en el resistor de 43,2 joules. Entonces, en conclusión, se consumieron 43,2 joules en el proceso de almacenar y luego recuperar energía. Es decir, a esos 216 se le van a restar 43,2. Entonces, eso fue, digamos, lo que tuvo que pagar la bobina por almacenar y descargar esa energía en un tiempo de 6 segundos. 43,2 joules que se disipó entonces en forma de calor en ese resistor. Ahora, el inductor es en serie y en paralelo. En este caso, voy a volver a hacer referencia a la resistencia. ¿Por qué? Porque el inductor, para hacer sus combinaciones tanto en serie como en paralelo, se combinan de la misma manera. Es decir, si tengo resistores conectados en serie, se van a sumar tal cual como las resistencias. Aquí en el lado derecho, pues les indico varios inductores conectados en forma serie y el equivalente de ese inductor va a ser igual a la suma de cada uno de ellos, tal cual como hacemos en la resistencia series. Y el paralelo se va a resolver tal cual como hacíamos en la resistencia en paralelo. Si están en paralelo, ¿verdad? Entonces la expresión estará dada por 1 entre la sumatoria del inverso de cada uno de esos inductores. También se puede aplicar cuando teníamos, recordemos que cuando teníamos dos resistencias en paralelo, las queríamos combinar y va a ser resistencia 1 por resistencia 2 entre resistencia 1 más resistencia 2. Esa va a ser mi resistencia equivalente, ¿correcto? Para el caso tanto de la bobina como el capacitor, si queremos combinarlas, en el caso de los inductores que están en paralelo, podemos decir que es inductor 1 por inductor 2 entre inductor 1 más inductor 2. Si solamente tenemos dos inductores en paralelo. O si tenemos dos capacitores en serie que se combinan como si fueran en paralelo, en comparación con la resistencia, entonces va a ser capacitor 1 por capacitor 2 entre capacitor 1 más capacitor 2. Entonces, en resumen, les voy a dejar por acá para que ustedes puedan pues, detallar de forma más clara y comparativa lo que son los elementos tanto para la resistencia, capacitor y bobina, que son los tres elementos que ahora nosotros vamos a poder observar en un circuito eléctrico. Resistencias, bobinas y condensadores. Son los tres elementos pasivos que se pueden combinar en los circuitos eléctricos. Entonces, tenemos el símbolo de los resistores, que ya lo conocemos, el símbolo de la bobina, que se lo acabo de mencionar, y el símbolo del condensador, porque también ustedes lo acaban de ver. ¿Ok? ¿Cuáles son sus unidades? Pues el resistor, su unidad es ohmios, el de la bobina es henry, y el del condensador, pues es farads. ¿Ok? Y en serie, aquí está el resistor, se combina R1 más R2 hasta Rn, igualmente la bobina o inductor, pero el capacitor se combina como que estuviesen en paralelo. Y en paralelo, pues tanto la resistencia como la bobina se combinan de manera igual, pero el capacitor se combina como si estuvieran en serie. Entonces, por eso les dejé este pequeño resumen acá, para que puedan saber cómo las unidades y cómo combinar estos elementos. Y aquí también les dejo lo que es la corriente en la bobina y el voltaje en el condensador. ¿Ok? Simplemente la fórmula específica. Al final, las dos últimas fórmulas, pues son las fórmulas que nosotros vamos a comenzar a usar para poder determinar tanto la corriente en la bobina como el voltaje en el capacitor. ¿Ok?
Entonces, chicos, esta no es nuestra primera clase. La próxima clase la voy a programar quizás para finales de esta semana. Les estaré avisando de todas maneras por acá, bueno, por la página Saya, para que estén pendientes. Y el examen lo haríamos entonces la semana siguiente, nuestro primer examen de este tercer corte. ¿Okay? Igualmente vamos a revisar la planificación que tenemos desde el inicio para ver exactamente las fechas que corresponden. Entonces allí pues terminamos de armar lo que es el primer examen de este tercer corte. ¿Okay? Que tengan feliz semana y nos estamos viendo, chicos. Hasta luego.